¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Consenso, 12 horas en la República Argentina. Estamos comenzando este tramo y empiezo saludando a mis compañeras. Primero ella, Jessica Calcaño. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo andamos, Calcaño? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Calcaño, a manera de títulos, vamos a hablar de fentanilo contigo, vamos a hablar de también lo que está pasando a partir de las 4 con la Comisión Libra, ¿no? Sí, también, porque hoy se brinda el informe final. Bastantes páginas, como 200 páginas tiene el informe, y van a pedir también que se avance sobre los magistrados, ¿no? Porque no colaboraron mucho con la comisión. Bueno, ahí está, con look cambiado, María Caferata. Caferata, un tema bárbaro. Hoy a la mañana venía escuchando radio y elogiaban en la radio una nota de Caferata sobre el tema reforma laboral. ¿Qué decías, Caferata? A ver. Vamos a hablar de reforma laboral, pero no vamos a hablar de la reforma laboral del gobierno, que todavía la están redactando. Recordemos que uno de los proyectos fuertes que tiene Javier Milei para estas sesiones extraordinarias es una modificación de las leyes laborales que, por lo que me dicen, ha involucrado muchos abogados de algunas, ¿cómo decirlo?, firmas de estudios vinculados claro, a la UIA y estudios aquellos importantes. Estudios que en un momento participaron en la ley base, ¿te acordás? Exactamente, Sí. estamos hablando fundamentalmente del de Funes de Rioja, por ejemplo. Que siempre fue el abogado laboralista de la Unión Industrial. Exacto. Acá dice que están los hijos en el estudio. El hijo, exactamente, sí, ese mismo. Pero eso todavía está redactando y el objetivo es presentarlo en el Consejo de Mayo con la presencia de algunos dirigentes sindicales, gobernadores y representantes de empresas. Mientras el periodismo está esperando que se termine de redactar, está por orden de la primera Cristina Fernández de Kirchner proponiendo y redactando su propia contrapropuesta de actualización laboral, ellos lo saben. ¿Cuál es el objetivo? No quedar relegado en el debate y no quedarse tampoco estancados en la postura de oposición dura y ciega y del no, sino de hacer algo propositivo cuando Javier Milei plantea en el debate en el Congreso y que va a ser la agenda de los próximos 2 meses. Entonces están trabajando y voy a contar un poco de eso. Y una pregunta para después, antes de los títulos, porque puede ser que haya una tercera variante, que es porque hoy estuve viendo y escuchando un montón de temas alrededor de todo lo que pasó con Aguiar como titular de la CTA en una posición directamente mucho más confrontativa, digo. No veo a esa posición armonizando con el peronismo, ¿no? A lo mejor hay un plan de lucha de la CTA, el peronismo y el proyecto del gobierno, ¿puede ser? No, a ver, yo diferenciaría. CTA siempre ha tenido una postura mucho más dura para con el gobierno que la CGT, por ejemplo. Por eso pregunto, sí. Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA, es diputado nacional, ha aportado muchos de los proyectos que están involucrados en este borrador de actualización laboral, que es, de vuelta, es una contrapropuesta muy distinta a la que se está planteando de parte del gobierno. El gobierno va a buscar aprobar la reforma laboral con otros votos. Yo no los vería, al menos del kirchnerismo duro, de ninguna manera. Lo que se está buscando es plantear un debate por la agenda y comunicacional, también pensando en el 2027, porque si lo único que se va a decir es no hay que cambiar nada de las leyes laborales actuales que están vigentes, muchas hace más de 60 años, vamos a quedar frente a la sociedad como que queremos que todo siga igual y con más del 40% de informalidad, eso no puede ser así. Estamos. Vamos a los títulos, exactamente 12 del mediodía, 3 minutos. A ver. Recordamos, se reúnen las comisiones del Mercosur, Relaciones Exteriores y Culto para debatir enmiendas al protocolo de Montevideo. Comisión de Defensa Nacional se reúne a partir de las 16 para el cierre de la actividad parlamentaria. Comisión investigadora sobre la criptolibra se reúne a efectos de proceder a la presentación, consideración y aprobación del informe final. Bueno, lo dicho en la presentación, Jessica Calcaño, y un tema muy complicado, muy sensible, con muchos testimonios duros, fentanilo, Calcaño. Sí, a ver. Y para recordar antes, Pato, mañana se vuelve a reunir la comisión y convocaron al juez Kreplak,
Sí. que es quien está llevando adelante la investigación en la justicia, así que mañana también vamos a tener El novedades. juez de La Plata. Claro, así es, a partir de las 14 horas, si no me equivoco, está convocada la Comisión Investigadora de Fentanilo. Y lo que surgió, hay dos debates, ¿no? Que se están dando en torno a los distintos bloques que impulsaron esta comisión, que a diferencia de la Comisión Investigadora Libra, aquí fue impulsada por todos los bloques, incluyendo el oficialismo. De hecho, quien trajo un poco el tema, en primer lugar, fue Silvana Giudici del PRO, que, bueno, ahora está muy alineada con la Libertad Te hago una Avanza. pregunta, Calcaño. Lo que yo había entendido, a lo mejor mal al comienzo, era que había como dos ideas. Por un lado, el gobierno que te decía, este es un problema del kirchnerismo porque el propietario del laboratorio es un hombre con vínculos con el kirchnerismo y está preso, culpas, búsquenla al lado de Kicillof. Y del otro lado, lo que te decían desde el peronismo es, che, pero escúchame, ¿por qué no hicieron absolutamente nada cuando hay muertes desde el año pasado? ¿Qué pasó con la decisión del oficialismo? ¿Por qué tanta inercia y tanta poca actividad? Claro. ¿Y quién tiene razón? A ver. Y creo que un poco ver, dale. la razón de todos. Sí. Pero lo que hay es un fuerte cuestionamiento a ciertas disposiciones de la ANMAT, que es Claro, el organismo y que depende tiene del gobierno que regular. nacional. Claro, exactamente. Y eso, digamos, o sea, hubo disposiciones, o sea, había disposiciones que regulaban más duramente con la gestión anterior, luego se sacaron. Hubo un debate también que llevó Victoria Tolosa Paz en la comisión, Sí. donde también el macrismo flexibilizó, durante la gestión del macrismo se flexibilizaron algunas de esas disposiciones o regulaciones, luego se repusieron con el Frente de Todos y nuevamente la Libertad Avanza intentó, digamos, flexibilizar. Entonces, bueno, ese es un poco el argumento desde Unión por la Patria y del lo que plantea Silvana Giudici sobre todo es, Furfaro, Claro. García Furfaro. quien está señalado, claro, como uno de, o sea, el Que está titular, detenido. digamos, claro, ya venía actuando con licitaciones, con medicamentos, con gobiernos anteriores y pasó, digamos, hasta que estalló este escándalo. Entonces, por eso te decía, bueno, un poco de los dos lados, son todas un poco verdades, digamos, que Sí. fueron planteando. La realidad es que se pusieron de acuerdo en un punto, ¿En cuál? que es avanzar en cambiar algunas disposiciones para hacer un poco más duros algunos requisitos para los titulares de los laboratorios que, digamos, no solamente distribuyen, sino que producen, que importan, que exportan, que fraccionan. Es decir, en cualquier ámbito de la cadena, cualquier laboratorio va a tener condiciones más duras que las actuales. Sí. Una pregunta. Sí. Digo, cuando te intervienen, a mí un par de veces, meniscos, esas cosas me han hecho. Digo, ¿te aplican fentanilo? ¿Es lo que te aplica o te aplican otra cosa? ¿Cuándo se aplica el fentanilo? No, ¿Hay alguna no cosa soy clara? especialista, Claro. pero creo que no. Profesional de la salud. No, pero digo, la verdad que no. No, lo ¿Por qué te aplican el fentanilo? La verdad que no sabía No, en eso. realidad lo que, O no sé si me lo que aplican otra surgió a cosa. partir de esta investigación es que el fentanilo se aplica un poco para pacientes que están En situación complicada. en situación más terminal, digamos. Está o sea, bien, es para ¿ves? aliviar Claro. el dolor. Claro. Es como similar a la Claro. morfina. Claro. Sí Está. es cierto que se utiliza en muchas intervenciones porque tengo el recuerdo cuando explotan y empiezan a aparecer las primeras muertes con fentanilo, el temor de muchos profesionales de la salud era la gente va a dejar de ir a hacerse las cirugías que tiene que hacerse por temor a que le den el fentanilo Claro. contaminado. Y hubo toda una campaña orientada a decir, bueno, ya corrimos la gran mayoría de lo que había sido contaminado, es seguro hacer las intervenciones, Claro. vayan. Claro. Está. Sí, pero yo bueno. aclaro, no soy especialista en el tema, pero por lo menos por lo que pudimos escuchar en la Todos comisión. los profesionales A ver, de tenemos DTV, unas cositas gente médicas. absolutamente preparada, son bioquímicas, Todo, farmacéuticas, claro. licenciadas en historia, sociólogas. Dale. Bueno, pero si Sí. te parece, vamos a Dale, a ver. repasar con unas placas los bloques que Sí. están acompañando este proyecto, que es para cambiar un poco estas regulaciones. La firma del proyecto, o sea, la autoría es de la diputada Giudici, actualmente del PRO, pero tiene también la firma de diputados de la Libertad Avanza, de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, Unión Cívica Radical, Democracia para Siempre y Coalición
cívica, es decir, es un amplio Te digo la abanico verdad, de en esta bloques. sociedad partida y agrietada, que haya un Claro. dictamen con la Libertad Avanza, Unión por la Patria, no pasa muy Sí. seguido. Estoy tratando de pensar cuándo Y por eso yo sucedió tampoco. antes, si no- Durante los últimos años, tengo recuerdo. más Y únicamente más si decís difícil. un homenaje a Messi lo van a votar todos, por ejemplo. Claro. Ese tipo de Bueno, cosas. pero este sí. es un tema sensible, además, donde eso, ahí están señalados, digamos, Sí, la verdad que ¿y la cómo gestión se actual, logró la gestión anterior. este milagro nosotros que somos gente de poca fe? ¿Cómo se logró esto? Y fue producto un poco por la crisis del fentanilo, ¿no? A Claro. partir de que se puso en pie la comisión investigadora y que tuvo consenso de parte de todos los bloques, que todos la integran, bueno, un poco se avanzó en este tema y lo que queda pendiente, que ahora vamos a ver de qué aborda o sea, cuál es el tema que aborda este proyecto, pero hay otros pendientes que tienen intención de avanzar. Vamos a ver de qué se trata con la siguiente placa. Esta propuesta, que fue tan transversal, la idea es fortalecer los mecanismos de control, transparencia y responsabilidad pública para la habilitación y funcionamiento de laboratorios de medicamentos. No es que actualmente no haya nada. Hay disposiciones del ANMAT, lo que se explica en los fundamentos del proyecto es que, por ejemplo, solamente se habla de laboratorios que hacen fraccionamiento y hablan de los directores técnicos de los laboratorios. Lo que dicen, bueno, estamos hablando de García Furfaro, que estuvo a cargo de 3 laboratorios, por lo menos que se sabe hasta el Sí. momento, HLB Pharma, Laboratorio Ramallo, que esos son El Ramallo, sí. los 2 involucrados con el caso de fentanilo, y además hay otro que no está relacionado con todas las muertes por el fentanilo contaminado, hay otro que se llama Apolo. Bueno, él, digamos, es una ley que está pensada por él, básicamente, por García Furfaro, que adquirió y construyó al menos estos 3 laboratorios. La disposición del ANMAT pide hoy actualmente antecedentes penales, pero solo al director técnico del establecimiento y, decíamos, laboratorios de fraccionamiento. Ahora lo que propone es ampliar este proyecto para que sea para cualquier tipo de laboratorio, en cualquier momento de la cadena, sea fraccionamiento, sea producción, sea para importación, para exportación, y que también involucre, digamos, el pedido de antecedentes penales, no solo del director técnico, sino de la administración efectiva, quienes estén a cargo de la administración efectiva. Esto porque ya tenía antecedentes penales García Furfaro. Claro, Ya había estado así detenido. es, ya tuvo... No se dedicaba al negocio de los laboratorios, pero había tenido una causa y había estado detenido, efectivamente. Así es. Entonces vamos a la siguiente placa para ver un poco qué es lo que dice. Bueno, titulares y directores técnicos de laboratorios no pueden tener antecedentes penales y tengan que ver con delitos dolosos vinculados a la salud pública, tráfico o desvío de estupefacientes o delitos económicos contra la administración pública. Es decir, para habilitarte el funcionamiento de un laboratorio tenés que estar limpio y no tener ningún antecedente vinculados a estos delitos. Y además, vamos a la siguiente placa, hay otro punto que incorpora también, que es la obligación de presentar una declaración jurada donde se demuestren cuál es el origen y la licitud de los fondos o aportes patrimoniales para poner en pie el laboratorio, ¿no? Es decir, decime vos, para abrir este laboratorio, ¿de dónde sacaste los fondos? Si ahora son legales, digo, está si no... bien, ¿no? Está bien y uno tiene que ir con la legislación después de los hechos. Pero digo, nunca se pueden prever estas cosas porque sería como lógico que un tema tan sensible como un laboratorio te pregunten por la licitud de los fondos y que te pidan que no tengas antecedentes penales. Debería ser una regla para cualquier cuestión, me parece, Así ¿no? es que hay... Además, ¿sabes qué? Digo, es tan sencillo transgredir esto porque la verdad es tan fácil conseguir un técnico que esté limpio de cargo y culpa y que lo pongas a nombre de él al laboratorio, también va a pasar eso. Claro. Sí, no. sí, Digo, entiendo que pase esto, pero no sé cuánto frena, si hay voluntad de delito, no sé cuánto lo frena, me parece a mí, pero bueno. Evidentemente, y es algo que está planteado en los fundamentos del proyecto, hay muchos baches legales en cuanto a lo que es la regulación de medicamentos. De hecho, otra de las leyes con las que hay bastante acuerdo en avanzar, aunque no conocimos un texto todavía de consenso, es la trazabilidad. O sea, trazabilidad. hacer un cambio en la ley de medicamentos sobre la trazabilidad. Es decir, hoy en día también eso está flojo de papeles para eso saber, sí, te digo la saber verdad, digamos, cómo es muy todo difícil el de paso. explicar. Digo, vos vas a dormir a alguien con fentanilo. ¿Cómo no vas a tener clara la trazabilidad, me parece, no? Claro.
La verdad, eso sí es una cuestión muy difícil de explicar. Sí, De sobre falta de todo, claro, responsabilidad. de Digo, vos tenés medicamentos trazabilidad tan sensibles. en las carnes, en cualquier alimento tenés trazabilidad hoy. Que no tengas trazabilidad en el fentanilo es raro, ¿no? Claro. O hayas mirado para otro lado, qué sé yo. Sí, bueno, en el caso de fentanilo hay otros medicamentos que también deben ser de riesgo o, digamos, que pueden ser utilizados también para el Y narcotráfico. perdóname, hasta donde uno sabe, digo, está preso García Furfaro, pero ha habido renuncias en ANMAT, pero no hay avance. Yo no conozco detenciones en ANMAT o sanciones para responsables de ANMAT. No. Yo tampoco. Ha habido corrimientos, sí ha habido, pero Sí. sanciones no conozco. De hecho, también, bueno, una parte del trabajo de la Comisión Investigadora sobre el fentanilo contaminado y o adulterado también fue convocaron al ministro de Salud, Mario Lugones, no se hizo presente para dar explicaciones. Ahí sigue habiendo un vacío, digamos, de parte de la autoridad que tiene a cargo la ANMAT, ¿no? Porque Claro. o sea, el Ministerio de Salud es quien tiene a cargo directamente ese organismo de control que es tan importante. Y sumo algo desde el punto de vista político. Mario Lugones es el último ministro que le quedó más o menos empoderado a Santiago Caputo adentro de Casa Rosada. Después de el resultado electoral y con Caridad Milei comiéndose muchas de las áreas que antes controlaba Caputo y que tiene el objetivo de también hacerse las propias, Mario Lugones resiste todavía dentro del Ministerio de Salud. Sabemos que Lugones aparte tiene un vínculo a través de la consultora en la que trabajaba claro, Santiago el hijo. Caputo, es muy amigo Con Rodrigo Lugones. exacto, del hijo. Y Mario Lugones, pese a los cuestionamientos por lo que pasó fundamentalmente con la tragedia del fentanilo, pero después también con lo que pasó con el tema de las escándalos coimas en Andis, Mario Lugones era siempre el apuntado, fue ratificado y hoy por hoy, a pesar de la búsqueda de ir corriendo a la Santiago Caputo de algunos lugares de poder, Mario Lugones sigue. Sí, y es más, digo, coincido, y acordate de aquella foto, porque el gobierno, obviamente, después del 26 de octubre todo es fiesta, pero después del 6 o 7 de septiembre, la derrota en La Plata, cuando había una conferencia de prensa estaba Milei, creo que estaba Karina Milei, uno de los pocos que estaba en el escenario era Lugones, en aquel momento complicado, sí, efectivamente. Sí, así es. Así que bueno, veremos mañana cómo continúa el trabajo de esta comisión investigadora. Por lo pronto es un avance que este proyecto de consenso de casi todas las fuerzas políticas, no están todas, pero es muy transversal para avanzar en este sentido y veremos si se avanza con la trazabilidad de los medicamentos. Ahora, neutraliza algo que en algún momento cuando esto aparecía había mucha voluntad en el peronismo de decir con esto vamos a apuntar sobre los libertarios y los libertarios que te decían con esto los vamos a cuestionar y criticar mucho al kirchnerismo, se encontró un camino de consenso casi, me parece, ¿no? Ni tanto ni tan calmo. Sí, o quizás también de resguardo de ambas partes también. Puede ser la otra lectura. Porque, bueno, quizás... Y perdóname, tampoco fue citado en algún momento Kreplak, ministro de Salud. No fue citado Kreplak, ¿no? Porque era el ministro de Salud de la provincia. No. Hay dos, que son hermanos, creo, o primos. Uno es el juez federal y otro es el ministro de Salud. Sí, de hecho, del caso del juez de La Plata, Kreplak, que va a venir mañana a la Cámara de Diputados, para exponer y responder preguntas, varios destacan bastante la celeridad, ¿no?, con la que avanzó en la causa. O sea, por ejemplo, de también sacar de circulación todos los lotes contaminados, que eso era algo muy importante por el miedo también, por lo que decía María recién, también, bueno, muchos no querían, tenían temor, digamos, a que le den medicamentos adulterados. Claro. Bueno, esto se sacó rápidamente de circulación y bueno, y se avanzó bastante rápido en la investigación. Eso es lo que, digamos, destacan varios de los que vienen siguiendo el caso. Bueno, en un ratito vamos a estar con María Caferata hablando de un temazo que es reforma laboral. Tenemos testimonios de Carlos Heller, por ejemplo, que habla del tema, el ex titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tenemos también algún testimonio de un diputado radical, eso en un ratito. Pero antes, a ver, María, te pregunto, está el tema del presupuesto, reforma impositiva y reforma laboral. Hasta donde vos sabés, ¿cómo es el cronograma? ¿Quieren reforma laboral ahora a partir del 10 de diciembre? ¿Quieren dejarla para febrero? ¿Qué tenés? Por lo que sabemos hasta ahora van a haber 2 tandas de convocatoria de sesiones extraordinarias. Una primera tanda que va a ser del 11 de diciembre hasta el 31 de diciembre, con el objetivo prioritario de tratar el presupuesto 2026. Perdóname, ahí con una agenda que se complica un poco porque tenés entre el 10 y el 31
Claro, tenés el 24 y el 31, Yo tenés no Navidad, sé Año Nuevo. cuántos Claro, diputados y diputadas claro. presentes va a haber entre el 22 y el 31 de diciembre Claro, en la Ciudad de Buenos Aires. exactamente. Pero en todo caso eso era otro Sí, debate. sí. Lo que sí hay que hacer es, primero hay que volver a abrir la comisión de presupuesto para volver a llevar el proyecto con modificaciones, nuevo, claro. Probablemente en base a las negociaciones y las conversaciones que está habiendo con los gobernadores y volver a dictaminarlo, porque recordemos que el dictamen viejo ya se venció. Claro. Después del recambio legislativo, todo eso se cae. Claro. Entonces hay que volver a dictaminarlo. De todas maneras, el gobierno se había logrado anotar un triunfo en el sentido que había conseguido firmar el dictamen de mayoría, pero bueno, ahora es con una nueva composición de la Comisión de Presupuesto, con más fuerza de La Libertad Avanza, volver a dictaminarlo. Que vamos a decirlo, hay que ver qué tan acelerado es para que, claro. aunque sea darle media sanción al presupuesto en diciembre. Antes del 31. No hay mucho tiempo, no. va a ser muy difícil incluso sancionarlo. Sí. A mí todo lo que la mayoría me dice es, lo más probable es que las reformas, la laboral y la impositiva, se pateen para la segunda tanda de sesiones extraordinarias que se está pensando ya más para febrero, te diré, no Ni siquiera tanto porque enero. Por ahí decían, viste, segunda quincena de enero, Claro. tercera. Bueno, a veces te convocan la última semana de enero y la última semana de enero hasta para febrero. Para empezar el debate en comisiones. Exactamente, porque de vuelta son temas muy importantes que implican muchas modificaciones a legislaciones impositivas y laborales y que se va a arrancar de cero. Entonces, más allá de la instancia de las sesiones, que de vuelta uno en diputados y otro en Senado, va a tener que darse un debate en comisión muy importante porque son reformas que planean modificar leyes que tienen muchos años. Entonces, va a ser un debate que tenés que arrancarlo temprano porque si no lo sancionás en marzo. Sí. Y que están judicializados, ¿no? Porque recordemos que hay todo un capítulo laboral incluido en el decreto 7023 que fue judicializado, por ejemplo, lo del servicio esencial. Claro. Docentes, médicos, transporte. ¿Se va a avanzar? ¿No se va a avanzar? Es parte de, bueno, todavía no conocemos el texto, ¿no? Que está trabajando el gobierno, pero es antecedente. Después hay otro apartado que se había incorporado en la ley bases que se terminó sacando también. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con, de alguna manera, que cuestionaba las cuotas solidarias o el poder que tenían también económico en los sindicatos, bueno, eso se había decidido sacar. Y después tengo que ir al corte, pero la verdad, porque también le sumaban a esto el Código Penal, que dicen que es un gran objetivo de Patricia Bullrich, que comenzaría por el Senado, hablan de inocencia fiscal. Y esto, lo último, reforma laboral ingresaría por diputados, porque por ahí leí que no sé si era reforma gremial, reforma laboral o presupuesto, que a lo mejor algo ingresaba por el Senado. Por lo que yo tengo entendido que es Código Penal. Código Penal, lo único se que busca. También sí, eso más sí. que nada también porque es una reforma de Patricia Bullrich. Claro, ¿no es cierto? exactamente. Entonces ella la quiere encabezar como parte del debate. Por ahora lo que se plantea, imagino que van a hacer un cálculo en base a dónde tienen más acercamiento. Por lo general se empieza a debatir el fondo y las negociaciones en la Cámara de Diputados, donde hay mayor variedad y el Senado ratifica. Estamos con Calcaño, estamos con Caferata, esto es Consenso, ya seguimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Bueno, exactamente la hora 12 con 30 minutos. Estamos en consenso. Quedaba pendiente ampliar todo lo que tiene que ver con reforma laboral. Estábamos hablando de fechas y yo decía que hay dos testimonios. Vamos a ir con los dos. Primero, el diputado radical por Corrientes, Aguirre, y después vamos a estar con la palabra de Carlos Heller, que es hasta acá el número 2 todavía de Presupuesto y Hacienda, me parece, ¿no? Hasta una semana más. Exactamente, después habrá que ver qué pasa. Pero bueno, vamos a el tema reforma laboral, lo tenemos al Colo Aguirre, a ver. En materia laboral, yo soy asesor de algunas empresas. Muchos empresarios que son mis clientes, que son clientes de mi estudio, me lo dicen expresamente. Yo no puedo seguir contratando personas porque me sale el coste muy alto. No tengo esa posibilidad. Si yo tengo que contratar más personas para generar más riqueza, tengo que gastar más y ya no me conviene. Prefiero tener 50, 100, 200 empleados, los cuales lo tienen, pero no quiero tener más porque si yo tengo más, me sale muy caro. ¿Qué significa esto? Que nuestras leyes laborales tenemos que modernizar. Siempre y cuando, como dice el correntino fundamentalmente, nadie venga con el cuchillo bajo el poncho, porque acá son muchos pícaros. Muchos vienen escondiendo un cuchillo bajo el poncho para cuando tienen la oportunidad puedan actuar. Entonces, yo creo que en materia laboral hay que modernizar, sin ninguna duda. Modernizar en un sentido amplio. Acá creo que el error que se comete fundamentalmente es que es muy costoso tener los empleados. Es muy alto el costo, eso incide en la producción. Yo le voy a dar un solo ejemplo. Yo me voy hoy, yo estoy a 350 kilómetros del Paraguay. Yo cruzo el Paraguay, un producto que allá me sale $100, acá me sale $400. ¿Por qué? O $300. ¿Por qué me pasa esto? Primero, el 100% es seguramente de impuestos. Si sale 100, más 100 sería 200. Pero resulta que el empresario dice, no, pero ¿y si dentro de 2 meses sube el dólar? Si dentro de 2 meses me aumentan las cosas, si dentro de 2 meses me sale tal cosa, entonces ya le ponen otros 100% de nuevo y terminan $400, como le decía. Venga acá. Mire, y no es que estoy publicitando a ningún país, simplemente le digo, para que usted se dé cuenta de qué manera se trabaja cuando hay seriedad en la decisión desde el Estado. Por eso que el Estado es muy importante, porque el Estado debe actuar con seriedad y debe poner límite a aquellos pícaros. Tanto el Estado, que realmente se presta muchas veces para la corrupción, como los particulares generan estos problemas. No crea usted que solamente es el Estado, ¿eh? Acá hay muchos particulares que son unos pícaros vivos que se creen que solamente el dinero es lo más importante y se están equivocando. El dinero es una herramienta, pero no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es vivir bien, vivir en felicidad y vivir en familia y vivir realmente con nuestros hermanos que más necesitan y poder ayudarlos. Pero ayudarlos también significa no darle todo lo que ellos te piden, sino enseñarle a que logre lo que a ellos les falta. Bueno, con el cuchillo bajo el poncho viene María Caferata. A ver, sí. Caferata, ¿qué traes? Acá lo escuchábamos un poco al diputado. Por fuera del presupuesto, el gran tema de debate tiene que ver con la reforma laboral y lo que comentábamos también en el programa anterior hacia, bueno, ¿cuál es la postura que va a tener Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo cuando el debate llega a la mesa en sesiones extraordinarias? Fue un planteo que tuvo la propia Cristina después de la derrota electoral de, necesitamos ser flexibles con los gobernadores, pero necesitamos fundamentalmente ser pragmáticos, porque muchas de estas leyes van a salir y el peronismo no puede quedar pintado como que lo único que le interesa es oponerse ciegamente. Tenemos que tener alguna propuesta en este sentido, porque si no es como decir que las leyes laborales y las relaciones laborales actuales están perfectas y negar que existe un gran porcentaje de informalidad, hay que actualizarse a la nueva dinámica de trabajo. Recordemos que también esta es una deuda que tiene el peronismo hace muchísimos años. ¿Qué hacer con las leyes laborales? Por también una dinámica que siempre se planteaba con que reforma laboral parecía sinónimo de quita de derechos. Totalmente. Entonces era cómo plantear una reforma laboral progresiva. Por eso, en el trabajo que se está elaborando, esto lo están haciendo desde la Secretaría de Nuevas Relaciones del Trabajo del Partido Justicialista. Vanessa Siles, la que está al frente de este borrador que se está armando desde el PJ y que se va a presentar hoy a las 6 de la tarde en la reunión de consejeros del PJ, ahí en Mateus 130.
lo que ellos y ellas hablan, los consejeros del PJ, que son muchos diputados nacionales, lo tenés, por ejemplo, el caso de Palazzo, de Sergio Palazzo, tenés el caso, bueno, Hugo Yasky ha presentado proyectos, pero no está en la letra chica, Yasky había Carlos presentado Castañeto. proyectos que uno decía no entendía mucho el momento. En tiempos de Alberto Fernández discutían el tema de la reducción de la jornada laboral. Bueno, porque eso es uno de los puntos. Sí. Está Paco Manrique, pero bueno, lo importante es que ellos hablan, ellos no hablan de reforma laboral, ellos hablan de actualización laboral. Dicen, nosotros lo que tenemos que plantear es llevar las leyes laborales que tienen más de 50, 60, 70 años a la actualidad. Entonces siempre es actualidad laboral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver. ¿De qué habla? ¿En qué va a consistir este borrador que todavía se está trabajando por parte de Siley y muchos de los consejeros del PJ? Bueno, número 1, la Sí. reducción que vos decías, Pato, de la jornada laboral. Vamos a la próxima placa. El objetivo, lo que se está barajando es, hubo creo que una veintena de proyectos de reducción de jornada laboral en los últimos años, cuando Hugo Yasky, el presidente de la Comisión de Legislación Laboral durante el gobierno de Alberto Fernández, planteó muy fuertemente este tema, que tiene que ver con reducir, que teniendo en cuenta los avances tecnológicos, no se justificaba una reducción de la jornada de trabajo de las personas para garantizar también su derecho al descanso. Yo acá aclararía que en un contexto del pluriempleo y de que las personas terminan un trabajo para arrancar otro, también tiene que ver con la baja de los salarios, porque lo que plantea la reducción de la jornada laboral es reducir las horas pero mantener el mismo sueldo. Entonces sería también blanquear que la mayoría de las personas no tienen uno, sino tienen 2 o 3 trabajos y varias changas apartes de, digamos, los trabajos principales. El objetivo que se está trabajando es, hoy son 8 horas de trabajo, llevarlas 7 horas de trabajo por ley, con el objetivo de más adelante llevarlas finalmente a 6, que era el objetivo original y es lo que recomienda, entre otros organismos, la OIT, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las propuestas. La otra propuesta, que es la contracara, si lo queremos, tiene que ver con la ampliación de las licencias por paternidad. Otro debate que es larguísimo y que hace... Se dio también en el gobierno anterior. Que también se dio en el gobierno anterior. En su momento me acuerdo que Itai Hagman había planteado el tema, y Patria Grande, muy fuertemente, que tienen que ver con, a ver, por ley, los hombres o las personas no gestantes tienen hasta 2 días por licencias de paternidad, ¿no es cierto? Obviamente hay muchos convenios colectivos que ya los amplían, la mayoría hay muchos de 15, 30 días para el caso de los hombres o las personas que no están gestando. El objetivo es, bueno, también ayornar la propia legislación laboral, algo que ya existe, aparte de la obviedad de es muy difícil para las personas, digamos, los que no son madres o no son personas gestantes, poder hacerse cargo de la crianza de los chicos y de una buena distribución de las tareas del hogar cuando vos solamente tenés 2 días por ley. Entonces, hay una idea de que hacer un aumento progresivo hasta eventualmente equipararlas a la de las madres. Ahora, consulta, ¿no? Me voy a meter en un tema espinoso. Pero digo, cuando uno pregunta dónde acontecen estas cosas, de dónde hay este régimen laboral, por ejemplo, con menos horas, con más salarios, te mencionan muy rápido a Europa del Norte, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. El tema es que me parece que uno compara nada más que las horas, pero digo, son realidades muy distintas. Me parece, digo, aquellas son economías que funcionan a la perfección, con bancos centrales con 300, 400 mil millones de dólares. Acá estamos hablando de un país muy empobrecido, un país donde tiene que andar recurriendo a ver a quién le mango 20 mil millones de dólares para un swap, si es Estados Unidos, si es China, con una enorme deuda, con el 50% de la gente en negro. Digo, ¿hay margen para estos planteos que están haciendo? Bueno, yo no tengo, la próxima lo voy a traer, es ¿Entendés? Argentina, Digo, América Latina son los países que tienen menos días por licencia por paternidad y Argentina no es el país más pobre de Argentina. No, o sea, tiene que ver con un resabio de una discusión muy viejo de cómo se dan las distribuciones, las tareas del hogar. Igual, Pato, la mayoría de los convenios colectivos en otras empresas se ha ampliado. Vos vas a algunas empresas y los hombres no tienen 2 días de licencia por paternidad. Ya muchas tienen 15 o 30 días. Yo pienso en los estatales de la provincia de Buenos Aires, creo que están ya en 15 días fijo. Entonces, ya se ha ido actualizando en muchos espacios de trabajo. Lo que falta es actualizar la ley.
pero Sí, ya lo se que ha pasa avanzado que en digo, ese sentido. y el tema de los estatales es un tema aparte, pero digo, en No, la pero empresas privadas también, no Sí, solamente. pero ¿sabés qué pasa? Si yo miro a el mundo, somos 9.000 millones de habitantes, como una gran góndola, el tema es que yo tengo, y no digo que esté bien, está horrible, pero es lo que pasa. Vos tenés entre 1.500 millones de chinos y 1.500 millones de indios, tenés 3.000 millones de personas, y sigo, que trabajan Y 15 horas por día. Pero pasa que con eso entonces nos vamos todos a la esclavitud. O sea, hay Yo- que volver a trabajar todos 15 No, horas con un no, látigo encadenados. No, lo que no, O sea, es contradictorio no, con lo que avanzó la tecnología. Totalmente, además. totalmente, pero digo, no veo el espacio para que vos digas, vos sos empresario argentino y te dice, ¿y por qué yo te voy a dar a vos 6 horas si no te dan en el mundo 6 horas? ¿Me entendés? No, ¿estamos no, hablando de licencias por paternidad o la reducción de jornada de trabajo ahora? Reducción de la jornada. reducción de jornada de trabajo. Y Ah, la yo pensé- paternidad, Pensé que estás hablando de licencias por paternidad. por No, eso. no, la cantidad de horas de trabajo. Pero la licencia de paternidad, yo lo que veo es un mundo que es horrible, pero que es lo que es. Es un mundo donde la verdad, digo, y acá al trabajador en negro, que es el 50%, no le dan nada en licencia por paternidad y ahora no le pagan horas extras. Este es el tema. Me parece que hablar nada más que del personal que está en blanco es dejar afuera a mucha Pero gente. pará, ¿Y qué hacemos hay con muchos eso? puntos de la Hay propuesta. muchos puntos. Y una góndola donde yo no digo que esté bien, al contrario, me parece tremendo, porque yo me tocó en otros momentos plena vigencia de las leyes laborales, y 8 horas, y aguinaldo, y el sueldo Un trabajo solo. Totalmente. Yo era periodista y vivíamos No, con un pero sueldo. sí te lo pero con- estamos en un mundo donde me parece que estamos rodeados, tenemos la manzana rodeada, a eso me refiero. Sí, yo tal vez te lo digo, vos decís, ¿en qué consiste la propuesta que están pidiendo los empresarios del Banco de Horas? Por ejemplo, ¿no? Para pensar en los mismos términos. Una de las propuestas que se está analizando de parte de la reforma Sí, la laboral del entiendo, gobierno Banco de Horas, la es entiendo. la creación de un banco de horas, porque dicen, muchas veces con un trabajo de 4 horas es suficiente y a veces necesitamos hacerlo y otro día que sea 8 horas. Hay un reconocimiento que hay tareas que muchas veces se resuelven con muchísimo menos tiempo. Entonces, lo que plantean es decir, bueno, si esto es así, entonces hagamos un banco de horas y que los días que no se necesita trabajar tanto porque, no sé, se apresuraron los tiempos, el desarrollo tecnológico, la variable que vos quieras, decís, bueno, con 4 horas lo cerramos. Ahora sí, que después el trabajador me haga otras 4 horas otro día, que forma parte de una atención porque tiene que ver con la disponibilidad de los horarios del trabajador o la trabajadora de parte del empresario. Pero en el propio reconocimiento del Banco de Horas, en el propio pedido del Banco de Horas, hay un reconocimiento de que los tiempos de trabajo no son los mismos No, de claro. hace un rato. Y que a veces la jornada obligatoria de 8 horas, hoy en día ya no se aplican muchísimos No. trabajos, que no llega a ser necesario. Entonces, que sostenerlo No, por supuesto. forma parte de algo más bien arcaico que quedó una legislación. Habrá trabajos que requieren que sea una jornada de 8 horas. En todo caso, lo que plantearía esta legislación es que te lo pagan como hora extra. No es que eliminas la posibilidad de trabajar tanto, pero sí tienen que ver con un ayornamiento que vos ves que en muchos lugares de trabajo se nota que se requieren menos horas de trabajo. Entonces, Totalmente. tiene que ver también con esa idea de modernizar, depende de desde qué lugar lo mires, porque acá hay un reconocimiento generalizado de los propios empresarios, es decir, que a veces no hace falta que estén 8 Totalmente. horas. Claro. Yo lo que- Pasa que sí, yo digo, creo que no. ahí está ligado al tema salarial, ¿no? O sea, También. porque la posibilidad de, por ejemplo, recuerdo cuando fue el debate de la reducción de la jornada a 6 horas, planteaban algunos proyectos, decían, bueno, habría que, para crear trabajo con derechos, las horas que vos liberás por la reducción de la jornada, las repartís con otros para que puedan los informales ingresar al mercado de trabajo formal. Ese era un planteo de la izquierda, por ejemplo, y que después lo fueron tomando algunos diputados de otros bloques más. Entonces, ahora, la posibilidad de vivir de un trabajo también depende de Totalmente. la capacidad, digamos, del poder adquisitivo. Yo lo vos que digo tengas. es una mirada, por supuesto que no es la totalidad, pero yo creo que en el tema de las leyes laborales a los trabajadores los complica y los embroma mucho el tema de la globalización. ¿Por qué? Porque hace 50 años, en plena vigencia de las leyes laborales,
digo, los propios empresarios eran primero, peleaban por un buen salario porque el mercado de los empresarios era la Argentina, no era el mundo. Les interesaba trabajadores con poder adquisitivo, cosa que hoy no pasa. Y a nadie le importaba lo que pasaba en Bolivia o Perú porque era otro mundo. Y es que está asociado a qué proyecto hoy el de empresario, país. Hoy el empresario te dice, vos mirás el mundo. Los otros días hablaba con un gran abogado laboralista, hombre clave en su momento en la CGT, salvo Canadá, no sé, un poquitito, Estados Unidos, pero vos mirás el mapa de América Latina, no hay casi derechos laborales en ningún lado. No, Argentina tiene una legislación muy claro. progresiva en comparación Entonces, a ¿qué te dice el otros empresario? Y viejo, yo quiero como Perú, me cuentan, por ejemplo, que en Brasil hubo modificaciones tremendas en la época de Bolsonaro. Claro, que Lula no, trata de antes, revertir. con Temer. Empezaron con Bueno, Temer. que Lula trata de revertir y revierte poco. Entonces, desde una negociación realista, lo que uno plantea, porque el empresario antes no te decía eso, ahora te dice, mira, yo quiero legislación como la de Colombia o la de Perú, y si no me voy ahí, cosa que antes no pasaba. Es un problema en la negociación que antes no estaba. Yo creo que ahí también hay un problema y que lo ha tenido el peronismo respecto a su relación con los empresarios, que hacen ¿qué tanto de los problemas para contratar que tiene el empresariado tienen que ver con el costo laboral, como llaman ellos, como la situación económica Coincido de con vos, a un favor país, tuyo. con un proyecto económico de un gobierno y también contextos coyunturales? Lo dice Recalde legislación Héctor. impositiva, porque cuando vos vas a hablar con muchas de las pymes, te piden, más que la reforma laboral, trabajen la reforma impositiva y la escasa diferenciación que hay entre grandes empresas y pequeñas empresas en términos de cuántos impuestos gastamos, porque se nos va más plata por ese lado que a veces en pagar aportes patronales. Entonces, hay como una disputa que a veces se cruza por la ideología de algunos empresarios, es decir, ¿dónde está el costo para los empresarios a la hora de contratar en blanco? Claro, exacto. Sí, entonces, claro. y que esa va a ser un poco la tensión. Y que esto mismo que estamos discutiendo, yo creo que va a ser el marco general del debate de la reforma impositiva y de la reforma laboral. Y los empresarios te van a pedir que haya menos impuestos y que haya Claro. menos leyes laborales, claro. Bueno. No les importa, claro, no sé quién va a consumir después, ¿viste? Por Pero bueno, eso. claro. Bueno, y pero- cómo sostenés un mínimo Estado, pero bueno. Ese fue el gran problema de China durante mucho tiempo. Me gusta porque son 2 puntos, hay como 7 y ya te estamos discutiendo. Voy rápido con los otros puntos. Claro, Prepárate, Pato. Nos quedamos sin Prepárate. programa. Uy, María, perdoname, tenés razón. Tengo Sí, otra dale. de las iniciativas que incluye... Seguimos una hora más, María, total. Hacemos No, banco yo de amo. horas. ¿No te gusta? Me tengo que ir a almorzar, Pato. Dale. Tema de desconexión digital. ¿Qué te parece que es la desconexión digital? Y no es mi generación, María. Bueno, ya está bien. Dale. Tiene que ver con la limitación de la disponibilidad del trabajador o de la trabajadora por fuera de sus horas de trabajo a través de medios digitales. Básicamente que vos salís de trabajar a las 6 de la tarde y te mandan un WhatsApp a las 8 de la noche diciéndote, ¿te pudiste ver o revisar esto? Bueno, lo que... Y a mí 11 de la noche me llegan o de Daniela Romero o de María, mañana hablamos de estos temas. 11 de la noche, digo, bueno, eso O más que me tarde gusta porque también, lo mandé a las 12:30, está bien. ¿Viste? Sí, sí, sí. Yo estoy durmiendo. Sí, está bien. Pero no te pedí opinión. No. Claro, Podías No, verlo pero hoy tranquilamente. no, en el periodismo el teléfono es mortal. No, sí, bueno, No, pero no, yo es por eso mortal. diferenciamos Es el periodismo mortal. de la mayoría de los trabajos normales. Claro, no, es porque mortal esto, sí. No sí. existe la desconexión digital del periodismo. Pero bueno, el objetivo es, de vuelta, garantizar Sí. el derecho al descanso de las trabajadoras y lo que busca, más allá del concepto, es proteger a los trabajadores el derecho de no responderle a un jefe o jefa que te manda un mensaje, Totalmente. no te respondo a partir de esa hora, te respondo al día siguiente. Vos querés trabajos caracterizados más informales. Plantea una ley de cuidados para plataformas digitales. Y esto sí tiene que ver con un poco la base del trabajo informal que estamos viendo hoy en día, fundamentalmente con repartidores, pero también con aplicaciones de traslado en autos, ¿no es cierto? Lo que busca hacer es darle una suerte de marco regulatorio a cómo funciona la economía de las plataformas en el país, que eso hoy no existe en la Argentina, en muchos países se está avanzando para decir, bueno, no vamos a regularlo porque una de las gracias que tiene esta lógica es, por ejemplo, la libertad horaria de los trabajadores y las trabajadoras, pero tenemos que poner algunos límites y reglas claras que se apliquen para todas estas empresas que la mayoría son extranjeras. Algunas de ellas, por ejemplo, para los repartidores, que haya estaciones sanitarias. ¿No es cierto? Que haya que las empresas con los municipios trabajen mancomunadamente para garantizar algunas estaciones sanitarias donde puedan descansar. Eso es un baño, por ejemplo. Un baño, yo imagino que Una también ducha. para cargar celulares, Está esas bueno cuestiones.
La prohibición de los bloqueos arbitrarios. Hay una falta de transparencia en respecto a cómo se funcionan las aplicaciones, respecto a cuando vos rechazás, tal vez muchos pedidos te bloquean y no puedes trabajar por 24 horas, perjudicando obviamente mucho, porque si no trabajas esas horas no percibís un salario. Bueno, quieren darle una regulación a cómo son esos bloqueos cuando vos decidís rechazar alguno de los pedidos que te hace la aplicación. Protección contra riesgos de trabajo, algo que parece una obviedad, pero vos estás trabajando todo el tiempo en la vía pública, Tremendo. que haya alguna garantía de protección de riesgos de Eso trabajo. es tremendo en los casos que hubo de chicos que andan en las bicis, todo. atropellan todo el tiempo. Tienen un accidente, Totalmente. las empresas no se hacen Nada. cargo de absolutamente nada de nada. Y también vacaciones pagas. Entonces tiene que ver con, de alguna manera, llevar a un sector que está en la informalidad y que es una relación casi de dependencia, bueno, más o menos dependencia, porque la verdad que se manejan ellos los horarios, bueno, intentar acercarle a alguno Sí, de los derechos claro. de las personas que están en la formalidad. Vos, Pato, decís, ¿son todos para los trabajadores formales? No, esto apunta Puede ser, a está los muy bien. trabajadores informales. Y te hago dos últimos puntos Dale. antes de irnos. Uy, si no te gustó la reducción de la No, jornada. dale. La participación de los trabajadores en las ganancias Eso de me las parece empresas. brillante. No, me parece brillante. Difícil de que te escuchen, pero es brillante, obviamente. Que es muy sencillo, que tiene que ver básicamente es en aquellas empresas, tienen que ser empresas grandes, más de 50, que tengan más de 2 años de existencia, no es para todas las Esto empresas. está en la Constitución del año 57. Que está en la Constitución, que Del te año garantiza, 57, lo que hace sí. es aplicar ese artículo de la Constitución a una reglamentación que diga, obviamente es un cálculo, no hay algo fijo, pero que hace en base a las utilidades que ha ganado una empresa, bueno, que los trabajadores puedan percibir una suerte de bono que sea referido al aumento si la empresa creció, obviamente. Acá tenés ¿no? un voto seguro. Berti Venegas Lynch te lo apoya seguro. ¿Vos ¿No decís? lo ves? No sé, Dale. hay que ver lo que piensa Por Berti eso. Venegas Lynch. Sí, dale. Y lo otro, que esto es un reclamo de los sindicatos hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en los espacios de trabajo. Sí, una vieja pelea. Es sí. una vieja pelea de los sindicatos que tiene que ver, a mí me lo decían mucho lo que tenía que ver con salud mental. Más que cualquier otra cosa, de el cuidado de la salud mental de los trabajadores, que al parecer está siendo un tema de debate en las comisiones internas, ya sea por el empleo, por los salarios, por las condiciones de la Mira lo que economía. pasó en Ezeiza, por ejemplo, ¿no? Exacto. Así que nadie sabe bueno, por qué se incendiaron 6 fábricas. Un primer puntapié para que sigamos Ahí discutiendo, estamos, Pato. mañana la seguimos. María Caferata, hacemos banco de horas, María. Exacto. Así que nada, muchísimas gracias. Jessica Alcaño, A vos, muchísimas Pato. gracias. Hasta aquí llegamos. Muy buenas tardes.